Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Kitsch. El día de hoy les voy a enseñar cómo transformar esta fotografía que está ambientada en una escena de día a una de noche, y que además va a tener una fuente de luz creada y va a afectar todo el entorno. Así que les voy a enseñar todo lo que tienen que modificar para transformar la fotografía. Sin más que decir, vamos a empezar. Lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar lo que es la iluminación de la foto. Cuando vamos a lo que son las escenas de noche, por más surrealista que sea, lo que es que hay muchísima oscuridad. Entonces vamos a trabajar eso. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa de brillo y contraste. Esto para tener una base de oscuridad que nos sirva para irla modificando después. Muy bien, bajamos el brillo a más o menos como 50 y tantos, casi 60. Ok, la idea es ya bajar el máximo de iluminación, las zonas más brillantes bajarlas de golpe. Luego lo que vamos a hacer es agregar una capa de curvas. Estas van a ser las que más nos van a ayudar para este efecto. Muy bien, las curvas funcionan de la siguiente forma. En la derecha tenemos son las iluminaciones, todos los colores claros, todas las luces, y en la izquierda tenemos lo que son las sombras. Entonces lo que vamos a hacer es bajar las luces de golpe y muy bien, bajamos también los medios tonos. Obviamente la zona central serían los medios tonos para crear un poco de contraste con las sombras. Muy bien, así estará bien. Ahora, otra cosa que tiene de particular lo que es las escenas nocturnas sería un tono azulado para que parezca más de noche. Aunque eso un poco más al surrealismo, a las ilustraciones o a lo que más o menos nos quiere dar. Pero el tema del azul funciona mucho para dar ese efecto de noche. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra capa de curvas, pero solamente para agregar los tonos azules. Una manera de hacerlo es yendo aquí al canal azul. Entonces ahora modificaremos lo que son los azules que están dentro de la foto. En la zona derecha, como lo dije, están las luces. Vamos a aumentar el azul de las luces y aumentar el azul en las sombras. No tanto. Y un poco en los medios tonos. Muy bien. Vamos a subir un poco más las sombras. ¿Qué sucede? Con el rojo también nos podemos apoyar para agregar tonos azules. ¿Por qué? Porque lo contrario del rojo es el cian, que también nos va a ayudar a dar un toque aquí. Entonces si bajamos el rojo de las luces, vamos a tener un tono cian que se mezcla muy bien. Bajamos el rojo también de las sombras y lo mantenemos, pero lo subimos un poco en los medios tonos. No queremos que sea tan fuerte, queremos unos pequeños toques de rojo. Muy bien, así está bien. Ya tenemos una escena un poco más nocturna. Podemos añadirle aún más azules dependiendo de lo que necesitemos con equilibrio de color, que es una modificación un poco más drástica de lo que ya estamos haciendo con las curvas. Trabajaríamos los medios tonos, las sombras y las luces con los colores que ya les estaba diciendo. Como le dije, lo contrario del rojo es el cian, lo contrario del verde, como ven, es el magenta, y lo contrario del azul es el amarillo. Si queremos aumentar el cian en las iluminaciones, movemos aquí. La diferencia de este con las curvas es que no toma de referencia exactamente la foto, sino que lo crea mediante el tipo de color digital que existe. O sea, es mucho más drástico, es como pintar encima. En cambio, con las curvas tomamos la información de la misma foto. Entonces, si queremos dar un pequeño toque más fuerte, nos servirá esto. Ponemos la sombra. Con estos sliders hay que ser muy delicado porque, o sea, modificamos mucho, puede dañar la foto. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Muy bien. Antes y después. Ok, ¿qué sucede? Ya aquí tenemos lista lo que es la escena nocturna. Presionamos Alt y el ojito en la capa de fondo y podemos ver el antes y el después. La ventaja de tener capas de ajuste es que después vamos a poder modificarlas. Fácilmente podemos bajar aún más el brillo,
cambiar lo que son los valores de las curvas. Es la ventaja de hacerlo no destructivo. Podemos bajar aquí la opacidad del efecto para que no sea tan fuerte y hacer los cambios que necesitemos. Lo que vamos a hacer, ya teniendo la escena nocturna lista, vamos a agrupar, presionamos Control y Shift y seleccionamos todas las capas y con Control G las agrupamos. Tomemos el nombre a noche. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear el punto de luz al cual estaría mirando este zorro. Entonces, para eso vamos a crear una nueva capa. Con el pincel presionamos V para seleccionar el pincel a un tamaño considerable. Seleccionamos un tono amarillento bastante claro. Este estará bien. Y un poco más. Y hacemos un punto. Muy bien. Esto después lo podemos modificar, podemos moverlo, cambiarlo de tamaño, como ustedes quieran. Lo que vamos a hacer es agregarle opciones de fusión y agregarle un resplandor exterior. Con esta vez un amarillo mucho más fuerte, casi naranja. Y lo aumentaremos mucho. También le agregaremos un pequeño resplandor interior para que se vea ese punto central un poco más claro. Y le daremos en OK. Presionamos Control J para duplicar. Y a esta capa le añadiremos un filtro desenfoque gaussiano. Ya entenderán por qué le damos. OK. Con Control T modificamos el tamaño y lo agrandamos. Y presionamos Enter. Muy bien. A esta capa obviamente le bajaremos la opacidad. Y le cambiaremos el modo de fusión a luz suave. O trama quizás. Creo que trama está mejor. Y bajamos mucho la opacidad. No queremos que sea tan fuerte. Muy bien, ya ahí estamos listos con lo que es la luz flotante. Agrupamos estos dos. Llamaremos luz flotante. Muy bien, ya tenemos la fuente de luz, ya tenemos todo oscurecido. Ahora tenemos que hacerlo lo contrario. Tenemos que empezar a iluminar dependiendo de cómo vaya afectando la fuente de luz. O sea, lo primero que vamos a hacer es crear una capa de curvas. Las curvas son lo que más nos van a ayudar en este tipo de efectos. Vamos. Una capa de curvas y aumentamos desde el centro normal. Aquí estará bien. Luego invertimos. Antes de invertir, ¿qué sucede? La idea sería ir pintando con el pincel las zonas que queremos iluminar, pero nuestro pincel pues será muy random o muy al azar, y si no tienes tableta gráfica pues será muy difícil también ser preciso en qué zonas debes iluminar más que otras, y más con el tema del pelaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo que nos va a ayudar mucho en el tema de iluminar una zona así y otras no, dependiendo de la textura, es cómo se fusiona la capa con la capa de abajo. Esto está aquí en opciones de fusión. Tienes estos sliders en los cuales te dice cómo se va a fusionar la capa con la capa de abajo, es decir, la capa de curvas. Le puedes decir que no afecte las luces de abajo moviendo este slider a la izquierda, entonces no afectaría las luces, solo las sombras. O le puedes decir que no afecte las sombras y solo afecte las luces, que es más o menos lo que necesitamos. Entonces movemos un poco a la derecha y si presionamos Alt, la capa, la fusión empieza a desvanecerse un poco, no es tan fuerte. Entonces movemos un poco a la derecha. Muy bien, creo que allí estará bien. Ahora sí, presionamos OK. Teniendo seleccionada la máscara de capas de esta capa de curva, presionamos Control I para invertir. Y luego con el pincel, bajándole la opacidad a un 30-40%, vamos dando pequeños toques. En las zonas que queremos iluminar.
La idea de bajar la opacidad es tener un poco más de control en lo que estamos iluminando. Para este tipo de composiciones hay que usar mucho la lógica, saber qué zonas estarían más o menos iluminadas dependiendo de dónde proviene la luz. Es muy importante usar este sentido de lógica porque por más técnica que tengamos, si no aplicamos bien la lógica, el efecto no quedará bien. Muy bien, ahora vamos a agregar otra capa de curvas que será un poco más drástica. En esta subiremos las sombras muchísimo. Ok, y haremos exactamente lo mismo con opciones de fusión. Presionamos Alt y movemos a la derecha. Vamos a mover un poco más el slider. Muy bien. Ahora presionamos OK y hacemos lo mismo. Invertimos, control I. Y volvemos presionando B para seleccionar el pincel. Vamos dando pequeños toques. En la zona más cercana al círculo da varios toques y a medida que te alejes de la zona que tienes iluminada, pues das menos. Si antes dabas 4 y 5, ahora das 2 o 3 y así. Para que se vea mucho más iluminada la zona cercana a la punta de la nariz. Y a medida que se aleja ya no esté tan. Aquí podemos ver el antes y el después. Bien, ¿qué sucede? Ya se ve iluminado, pero la luz que se está proyectando en el rostro del zorro es amarilla. Es más cálida, entonces hay que modificar el color que está en el rostro de nuestro zorro. Así que lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Y con el pincel vamos a presionar Alt para seleccionar más o menos este color. Podemos saturarlo un poco más. Como allí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Vamos a dar pequeños toques. No se preocupen, ya después entenderán cómo se va a ver. Ahora cambiamos el modo de fusión a luz suave y vamos dando un poco más de pinceladas si son necesarias. Ahora vamos a disminuir cómo afecta las sombras, un poco nada más. Muy bien. Presionamos OK, le damos control J. Y esta vez nos vamos a trama. Es bastante fuerte, vamos a aumentar el desvanecido de las sombras para que no sea tan potente. Muy bien, está mejor. Lo que podemos hacer también es volver a duplicar esta capa, que ya va a estar muy fuerte, y creamos una máscara de capa. Presionamos G para crear un degradado para que sea mucho más fuerte en la zona de la punta de la nariz. Bien, igual le podemos bajar un poco más la opacidad. Muy bien, le podemos bajar un poco más. Ahí estará bien. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar estas tres capas de color. Creamos un grupo. Podemos colocar color. Y le creamos una máscara de capa para ir borrando las zonas que están fuera del hocico. Con el pincel cambiamos a negro y vamos borrando. Vamos a aumentar un poco la dureza. Les diría que aumenten la opacidad del pincel, pero siempre es mejor con baja opacidad para tener más control.
Muy bien. Si ven que está un poco fuerte la iluminación, siempre pueden bajar un poco la opacidad de alguna de las curvas. Puede ser aquí. Bien. Y en la segunda también. Muy bien, podemos ver el antes y el después. Un cambio bastante notable. Aún nos faltan dos elementos por iluminar, que es los ojos y un poco los bigotes. Los bigotes tienden a brillar cuando tienen una luz tan cerca. Entonces vamos primero con los bigotes. La mejor manera de iluminar los bigotes sería trazándolos. Con una tableta gráfica sería muchísimo más cómodo, pero vamos a valernos con nuestra amiga la pluma. Creamos una nueva capa y seleccionamos la pluma con la letra P. Tenemos un punto aquí y un punto aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presionamos B para el pincel. Primero para cambiarle el tamaño y la dureza a 0. Cambiarle el tamaño a más o menos el grosor que podría tener uno de los bigotes. No tiene que ser exacto. Luego nos vamos a hacer clic en el icono de aquí arriba para ir a las opciones del pincel, a los ajustes del pincel, y vamos a activar, tiene que estar marcada esta sección que dice dinámica de forma, y que en el control sea la presión de pluma. Esto es para variar los pinceles y que vaya cambiando de tamaño, pero entonces basado en qué control, puede ser aleatorio, la transición X y Z, pero en este será presión de pluma. En la tableta gráfica funciona porque mientras más fuerte presiones, más grande será el trazo, y mientras más suave, más delgado. Pero como no tenemos tableta gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Presionamos de nuevo la tecla P y encima de nuestro trazado que ya hicimos, vamos a recordemos también aumentar un poco la opacidad del pincel. No tiene que ser toda, puede ser, sí, más o menos allí, entre 60 y 70. Volvemos a presionar la tecla P y encima de nuestro trazado vean que se ve un pequeño signo de más para que sepan que ya están bien encima del trazado. Presionan, hacen clic derecho, contornear trazado, escogen pincel y tienen que tener seleccionado esto que dice simular presión, y esto nos generará un trazado. Si presionan control H, ocultan el trazado y pueden ver cómo queda. El trazado que se genera será del mismo color que tengamos aquí en frontal, es el mismo que usamos para crear la luz, así que funcionará perfectamente. Y bien, como simulamos presión, lo que hace es que empieza muy delgado hasta la nada, se agranda al tamaño que le dimos y se vuelve a colocar más delgado. Eso le da este efecto que nos funciona para el tema de los bigotes. Ahora lo que voy a hacer es seguir iluminando lo que son los bigotes que están más cercanos a la zona de la luz. Para que sepan, no es necesario crear una nueva capa, o sea, pueden crear todos los bigotes en la misma capa sin ningún problema. Muy bien, ya con esto le hemos dado un mejor toque al tema de los bigotes. Lo que vamos a hacer ahora es desenfocar un poco estos trazos, que no sean tan fuertes, solo un poco, no tanto. Y estará bien. Y luego cambiar el modo de fusión a trama. Duplicamos, quizás una tercera vez. Bajamos la opacidad de esta última. Muy bien. Tiene mejor pinta. Desde muy lejos evidentemente no se nota el detalle, pero como tenemos una imagen de alta resolución, se dará un buen efecto. Y así terminaríamos con los bigotes. Vamos a agruparlos, control G. Bigotes. Muy bien, ahora vamos con los ojos. Los ojos son un reflejo muy importante. Lo que haremos primero en los ojos sería vamos
Vamos a bajar un poco la opacidad. Iluminarlos por completo. Primero darle como una base. Presionamos B por el pincel y damos unos pequeños trazos aquí. Cambiamos a modo de trama y cambiamos el modo de fusión. En opciones de fusión presionamos Alt y primero le damos un pequeño brillo base aquí. Antes, después, muy bien. Ahora crearemos una nueva capa y haremos lo mismo, dar pequeños toques, pero esta vez solo en la parte superior. Y muy bien. Y volvemos a cambiar a trama. Vamos a duplicar, control J, como se ve. Podemos desenfocar, si los trazos no terminan siendo muy perfectos, pueden desenfocarlos, se ayuda mucho. Aquí queda bien. Bien, ahora vamos cómo se ve. Se ve bastante bien. Ya con esto pues estamos casi listos. Vamos a agrupar esto. Vamos, ojos. Lo último que haríamos encima de todo sería agregar una capa de ajuste de brillo y contraste para aumentar todo el contraste de la capa. Ok, esto que pasó aquí es por los trazos que había estado creando anteriormente. Se guarda el último y queda como una máscara vectorial allí. Vamos a darle eliminar máscara vectorial y ahora sí podemos bajar un poco más el brillo. Allí está bien. Y una capa de intensidad para darle más poder a ese amarillo. Pero ya con esto hemos llegado al final. Si presionamos Alt y el ojo de la capa de fondo, podemos ver el antes y el después. Este tipo de tutoriales no necesariamente tienen que ser un paso a paso, es más que aprendan la lógica de cómo va a ir modificando el entorno dependiendo del efecto que necesiten. Por lo menos en esta zona faltaría iluminar un poco más, nos podemos ir a la capa de curvas y con el pincel podemos iluminar más esta zona. Y también en la zona del color. Y como esto, muchísimos otros detalles que pueden ir agregando, que le den más realismo o que puedan mejorar la composición. Sin más que decir, pues llegamos al final de este tutorial. Espero les haya gustado, este es el resultado. Déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido, qué otros tutoriales les gustaría que hiciera. Suscríbanse, den like, compartan, comenten, activen la campanita de notificación y pues nos vemos en un próximo video.